Ah, ¿escuchó? Empezó a grabar. Sí. ¿Empezó? Bueno, hola, profe. Bueno, nosotras vamos a hablar del texto de Carlos Cuyen, La educación ética y ciudadana como educación para lo público. Esta lectura nos pareció bastante simple y a la vez está buena porque habla de nosotras cómo debemos ser como docentes. Primero, nos gustaría hablar de Carlos, quien vive en la actualidad, que es doctor en educación y filósofo, tiene 82 años, es ex profesor de la Facultad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras y la de Psicología, y dirigió varios proyectos de investigación sobre temas de ética, política y educación. Bueno, como el texto de nosotras habla sobre la ética ciudadana como educación para lo público, me gustaría definir qué es ética. Yo entendí que la ética son los principios y valores que nos guían en la conducta humana, o sea, se ocupa de preguntas de qué debo hacer, qué es justo, qué es injusto, cómo debo actuar para vivir bien con los demás. Y a diferencia de las normas legales que son obligatorias por la ley ética se basa como en reflexionar esas leyes sobre esos valores, la responsabilidad, la conciencia. Se trata como de reflexionar todas nuestras acciones y busca orientar el comportamiento humano hacia lo bueno, lo justo y lo responsable. Voy a cambiar la diapositiva. Bueno, acá hay un video de Carlos Cuyen hablando, pero no me aparece porque tuve que descargar el PDF. Pero además de leerlo a él, está bueno que tiene pila de videos donde lo podemos escuchar a él y podemos entender mucho más en profundidad sus temas. Y bueno, la educación ética es aquella que busca formar sujetos morales capaces de distinguir el bien del mal y reflexionar sobre sus acciones, actuar con responsabilidad, convivir con otros desde el respeto. Y para Carlos Cuyen, como que la ética no se trata de imponer valores, sino de pensarlos y argumentarlos. No es esto es así porque te lo digo yo y ya está. Eso sería una visión dogmática. No, él al contrario piensa de manera distinta que es, no sé, algo se puede dialogar o se puede pensar entre todos y eso es lo válido para él. Bueno, el punto uno, a ver si me aparece acá. El punto uno es, hablemos de certezas e incertidumbres en relación con los contenidos educativos. Que es, bueno, temita que pasa hoy en día siempre. Este punto menciona la importancia de una transformación educativa y para ello debemos poner lo mejor de nosotros para que se logre, de que se necesitan reglas claras, de que debe ser transparente, para que pueda suceder. Pero ¿qué pasa en la práctica? Bueno, en la práctica pasa todo lo contrario. Los maestros viven con incertidumbre, acosados, movilizados, cercados porque las reformas se anuncian desde arriba, sin explicación ni participación. Y esto lo puedo relacionar con las reformas del Plan 2023, que a los profesores y a nosotros mismos apareció la reforma de la nada y nos encontramos como con un montón de cosas nuevas y nos encontramos entre la espada y la pared de que no sabíamos qué hacer. O por ejemplo nos pasa que el año que viene nosotras no sabemos qué vamos a hacer en cuarto porque es una reforma nueva y no se sabe nada. Como que es poco transparente. Eh, entonces como que hay poca participación de la población. Y el autor acá dice que hay distintos tipos de miedos que afectan a los docentes en este tipo de reformas. Está como el miedo antiguo, que es el miedo a sentir distancia en lo que se dice y lo que se hace, como miedo a no saber enseñar, entre comillas. Y después el miedo es como perder, el otro miedo es perder el trabajo como si no se capacitan constantemente, que eso es algo que pasa hoy en la actualidad también. Y también habla de que la escuela puede dejar de ser un asunto público común y puede dar lugar como a cierta ambigüedad, porque menciona que los docentes están recuperando el valor del saber, o sea, volviendo a darle importancia a lo que se enseñó, los contenidos, por qué se enseña eso, y la educación se había centrado en objetivos, en vez de conductas a lograr en los procesos psicológicos de aprendizaje.
O sea, como que se olvidó la enseñanza como transmisión de cultura y conocimiento significativo. Y también el texto plantea que cuando los docentes comienzan a revalorizar el saber y la enseñanza, surge un nuevo tema, que es el desprecio y la descalificación del conocimiento. Ay, notificaciones, no sé cómo bloquearlas. Perdón, repito, que el texto plantea que los docentes cuando comienzan a revalorizar el saber y la enseñanza, surge un nuevo problema, que es el desprecio y la descalificación del conocimiento en nombre de las conveniencias de un pragmatismo político. O sea que cuando se reconoce la importancia de los contenidos educativos, aparecen decisiones políticas que vuelven a desvalorizarlos. Y también, o sea, como cuando entendés un nuevo contenido o llegás a entender esa reforma, aparece algo de repente que te cambia todo y como que quedas varado en la nada de vuelta. Y además, algo que menciona el texto es que si un contenido o lo que sea en esa reforma, en ese plan nuevo, eh, políticamente es incómodo o conviene cambiarlo por motivos ideológicos o lo que sea, pasa a ser objeto de negociaciones pragmáticas. Se saca y punto, y los contenidos educativos dejan de responder a criterios éticos, pedagógicos o científicos que se definen por razones de utilidad política. Em, Esto que dije de la actitud pragmática se refiere a esto, a decidir o actuar solo por conveniencia o por los resultados inmediatos sin considerar los principios, los valores o las consecuencias éticas. Ser pragmático es pensar que no importa si algo es justo o correcto, o si funciona o conviene, o si puede tener las opiniones de los docentes o no. Eso no importa, lo deciden entre políticos y ahí se cambia y listo. Y Cuyen acá critica esta postura porque dice que pierde su valor formativo al hacerlo de esta forma. Es poco ético y no es público. Entonces, por ejemplo, acá con esto que mencioné de la transformación educativa, se modificaron cosas, no tuvieron en cuenta a los docentes y nada, eso también los puso muy mal a ellos y a nosotras porque no los tuvieron en cuenta y tomaron decisiones desde arriba y bueno, y ustedes manéjense. Y ta, y esta Bueno, Cris, certeza de lo... ¿Qué? con eso también está el tema de que el que está en el campo, digamos, es el docente. Entonces a veces uno es muy fácil desde arriba, sin estar en el momento o con los niños o con las familias, decir, ah, lo necesario es que, yo que sé, a los 4 años sepan escribir y leer. Pero claro, en el momento, cuando estás ahí con los niños, uno se da cuenta que eso capaz no es lo principal, o por su desarrollo, no es lo posible que a los 4 años esté escribiendo perfectamente o leyendo perfectamente, sino que tienen tiempos los niños, y es algo que al tomar decisiones desde arriba, muchas veces no se tiene en cuenta. Sí. Y Y bueno, o sea, la certeza que Cuyen dice en este texto es que los docentes, la única certeza que tenemos es poner el cuerpo en la presencia en el aula, creando un espacio público de encuentro entre los saberes y las ignorancias de ambos, de los docentes y de los alumnos, porque podemos sentir que no estamos enseñando bien, pero eso de tener esa ay, no me sale la palabra. Bueno, está, eso de tener esa charla con los alumnos, donde vos aprendés de ellos aprenden contigo, es como que ahí está la magia de educar y ahí es donde tenés que ser ese artesano de la enseñanza como para poder ingeniártelas y que ocurra ese deseo que es el más importante que tiene que haber, porque si no hay deseo de aprender, es como que, ¿para qué estás educando? No tendría sentido. Y afirma en el texto también que enseñar y aprender son actos públicos porque lo que se enseña y se aprende pertenece a todos y tiene relevancia social. Los contenidos educativos solo son legítimos si son públicos y accesibles para todos. El Estado no debe privatizarlo ni permitir que respondan a intereses particulares. Tampoco pueden presentarse como verdades absolutas, desconectadas del contexto histórico o social.
y tampoco banalizarse enseñando cosas en el lugar de otras según su conveniencia. Y se habla que dentro de los debates de los contenidos educativos se arrastran variables como son los de igualdad de oportunidades, presupuesto educativo, condiciones laborales, políticas universitarias, investigación científica. Y bueno, más o menos eso se trata el punto uno. Después el punto dos, de hablemos de formación ética y ciudadana. Ay, creo que me fui. A ver, quiero poner la diapositiva. ¿Cuántos minutos vamos? ¿Te aparece ahí? No, no me parece. Es que no sé por qué se me perdieron las diapositivas. Acá. En el punto 2 se habla de cómo debe ser la enseñanza en los contenidos de formación ética y ciudadana, que debe incluir necesariamente la enseñanza del pensamiento crítico y de la creatividad. Algunos plantean como que no se debe sostener ninguna ética, en ninguna educación ética o ciudadana, ya que la moral y la ciudadanía son cuestiones opinables, que desprenden como desde la conciencia y del sentimiento. Y para ellos basta con enunciar retóricamente la necesidad de integrar al hombre y al ciudadano. Pero otros plantean que es necesario imponer una visión dogmática, en la que la moral y la ciudadana dependen de valores absolutos, objetivos y trascendentes, como que hay que volver a las tradiciones que afirman lo natural frente a lo social. Eso me pasa con, por ejemplo, el año pasado tuvimos una charla con el profesor de lengua que, que como que tuvimos un debate en clase porque no se sabía si hay que abandonar totalmente lo dogmático o no, porque, no sé, a vos de chico te enseñan cosas todo el tiempo y como que, no sé, sentate bien en este caso, te tenés que sentar bien porque te tenés que sentar bien. Eso ya es dogmático, pero si vos le decís al niño, sentate bien y le explicás el porqué o le haces entender el porqué, eso ya es como tener una mirada más ética o más como que le da ciertos valores al niño también, además de decirle lo que tiene que hacer. No sé si se entendió. Sí, 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 sí. Y bueno, hay opiniones que sostienen que todo es subjetivo, que no existen verdades universales y otras defienden de que sí las hay y imponer una visión concreta de lo que está bien y de cómo se debe actuar. Esto que decía es como el portate bien. Desde el punto de vista dogmático, significa seguir reglas incuestionables, obedecer desde la postura subjetiva o reflexiva, implica explicar por qué ciertas acciones se consideran correctas o incorrectas. Para que un niño entienda sus propios valores detrás del portate bien y pueda aplicarlos de manera consciente y reflexiva, tiene que estar esto de la reflexión, de explicar el porqué y todo. Y el texto Pará, menciona. en 10 minutos se nos termina el Meet. Hacemos así, seguí, cuando se termine volvemos a enganchar y después yo edito y que quede todo en un solo video. Dale. Que el texto menciona también una tercera opción, que es entender que la educación ética y la ciudadana son una formación que promueve sujetos autónomos, críticos y responsables, capaces de construir una moral pública respetuosa con las diferencias, pero sin renunciar a un proyecto común y solidario. En el texto aparece otra opción que es la tercera, que es entender la educación ética y ciudadana como una forma que promueve sujetos autónomos, críticos y responsables, capaces de construir una moral pública y respetuosa con diferencias, pero sin renunciar a un proyecto común y solidario, que creo que esa es la que todos apoyamos. Y esto quiere decir que entre una postura relativista y otra rígida o dogmática existe una opción crítica y pública, formar a ciudadanos autónomos, responsables, que comprendan cómo los conocimientos, valores y normas se construyen socialmente y puedan aplicarlos para construir justicia, solidaridad, democracia, etcétera. Y lo que queremos enseñar en la escuela es enseñar a ser sujetos sociales moralmente autónomos y responsables, que participen, que aprendan a pensar por sí mismos. No enseñar esto es así porque es así, ya está. No, la idea de la escuela es
enseñarles y que ellos puedan tener una opinión sobre el tema, si no como que no le vemos el sentido. También como una defensa a los derechos humanos, como dice en el texto, a la construcción de la paz, el respeto por las diferencias, el pensamiento crítico, la argumentación racional. Lo importante es no caer en el relativismo de que cada uno haga lo que quiera, y tampoco en el dogmatismo o este autoritarismo de deben hacer esto y solo esto. Como que tiene que haber un punto medio, ¿no? Después está el punto 3, que es hablemos de procedimientos y actitudes, que en este punto se señala que en los contenidos básicos se busca ampliar la idea de lo tradicional de contenido educativo, que antes se limitaba como a datos, conceptos, principios, para incluir también procedimientos y actitudes. Los procedimientos se refieren al saber hacer, o sea, las habilidades, estrategias y métodos que permiten aplicar el conocimiento. Y las actitudes tienen que ver con el saber actuar, los valores, las normas, las formas de relacionarse con los demás. La idea central es que el conocimiento, los procedimientos y las actitudes no existan separados, sino en conjunto y se relacionen entre sí, eh, dando como un sentido integral al aprendizaje. Y Cullen dice que la escuela no basta con enseñar solo datos o conceptos, sino hay que enseñar cómo hacer las cosas, cómo actuar y cómo relacionarse, que esas serían como las actitudes, que es lo que decía anteriormente, los niños tienen que saber cómo pensar, de saber actuar y nada. También advierte el autor que los procedimientos no pueden enseñarse como simple técnicas sin conexión de lo que se aprende, como que las actitudes no siempre son éticas, por ejemplo, saber discutir no significa automáticamente tener valores morales y no hay que fragmentar el aprendizaje en partes aisladas, conceptos, procedimientos, actitudes. Es básicamente lo mismo, o sea, lo que dije, no hay que enseñar por separado, sino todo junto, enseñar el concepto, enseñar cómo pensarlo y procesarlo. Y Cullen afirma todo el tiempo que enseñar tiene que tener un sentido público, que sea útil para vivir en sociedad, para pensar críticamente y actuar de manera ética y responsable. Después, el punto 4 habla de legalidad y legitimidad. La legalidad significa cumplir con la ley, o sea, es básicamente eso. Pero para que ese proceso sea transparente, pluralista y debatido públicamente, tiene que tener legitimidad, cosa que se ha perdido en muchas modificaciones de los planes educativos, que es lo que menciona el texto, y es verdad, porque es como esto que mencionaba la reforma, puede ser muy legal y todo, pero no hay tanta legitimidad, o capaz que todavía no se han creado, pero nosotros no tenemos acceso a qué se va a hacer el año que viene. Capaz que los que crearon esa reforma sí la tienen. Entonces es como que no hay una transparencia 100% en este tipo de reformas. Y el texto se plantea como preguntas como, no sé, ¿basta con que algo sea legal para que sea justo o válido en la educación? ¿Qué valor tiene lo público en la enseñanza? ¿Qué significa enseñar y aprender éticamente si los contenidos se deciden en secreto o por intereses corporativos? Entonces, sugiere que para que la educación tenga un sentido social y ético, debe haber transparencia, debe haber participación, debe haber argumentación política la elaboración de los contenidos y que también implique el pensar de los docentes, porque los docentes muchas veces los dejan de lado. Y bueno, después el punto 5, que es hablemos de los contenidos modificados. Voy para acá. Quiere decir que muchos contenidos, hablando más o menos de lo mismo, fueron retocados para volver a la educación más dogmática y menos plural. Como que en la enseñanza de los contenidos y todo, como que siempre está la importancia de enseñarle a los niños una cosa y no dejarlos pensar. No está escrito de esa forma, pero en realidad sí, o sea, en los niños en el jardín muchas veces se les enseña una cosa, pero falta ese diálogo, esa ronda de, bueno, ¿y ustedes qué piensan sobre esto? Abrir el diálogo, abrir
estar abiertos a posiciones diferentes, como que eso no aparece en los contenidos. Entonces, Cushing lo llama como antipluralista, que quiere decir que ya no enseñan a los estudiantes a convivir con la diversidad, sino que los educan bajo una única forma de ver al ser humano, la moral y la sociedad. Esto es así porque lo digo yo, porque lo dice, porque está escrito y ya está. Pero en realidad tendría que ser diferente y bueno, si esto lo podemos mostrar como está escrito y a partir de esto, bueno, ¿qué pensamos nosotros? Es como cuando los que estudian medicina, que estudian medicina o nutrición y les dicen, bueno, esto es así, el azúcar te hace mal, es esto, y vos lo copias y ya está y te quedas con eso. Y si vas y investigas un poco más, ¿qué pasa? Y no sé, si tomás un diálogo con más personas o lo que sea, como que ahí pueden surgir opiniones diferentes. Y bueno, para eso también está la investigación, ¿no? Y bueno, Sofi, si querés seguir. Bueno, yo voy a hablarles el segundo punto que nos tocó de este texto, que se llama Las razones de educar y las nuevas fronteras. Eh, Nada, el autor en realidad utiliza la metáfora de las nuevas fronteras para criticar las transformaciones educativas contemporáneas y redefinir el rol de la escuela y del docente. Eh, Se trata de ponerle una metáfora a esto de el entorno al territorio educativo o al espacio que ocupa la educación en la sociedad hoy en día. Em, lo define desde tres tipos de fronteras. El, ay, el autor, Cullen. Ta. Y en primer lugar vamos a hablar del problema educativo más allá de los muros de la escuela, que es desde el primer problema que toma esta metáfora. Voy a hablar de dos conceptos como los más importantes que usó él a la hora de explicar cómo esta parte de su metáfora, que el concepto del autor es el monopolio perdido, que es que la escuela ya no es la única fuente de conocimientos, dado que hay otros agentes educativos que pueden ser los medios, las redes, la familia, la sociedad, tipo distintos entornos a los que pueden estar más allegados a los niños ahora con el tema de actividades extracurriculares o cosas así, que estos enseñan o imponen saberes, normas y valores a los niños. Em, Cullen señala que, que la escuela ya no es la única fuente de socialización y del control de la información, ya que hay otros medios, ya que hay otros medios, otros agentes educativos que difunden saberes y valores en el espacio social y la significación, como la importancia de la escuela, digamos, a la hora de educar o dar información, se ha reducido y se ha desvalorizado. Tipo, ahora los niños llegan al jardín con una enorme cantidad de información, a veces sesgada y a veces valiosa, porque depende lo que le enseñen y cómo se le enseñen. Que aprendieron tipo muchas veces o de YouTube o de juegos o de creencias familiares, pero desde la subjetividad. Por ejemplo, un niño puede venir y decir un tiburón es malo porque lo vio en una película o porque él me lo dijo la abuela. La maestra, por ejemplo, en ese momento, en vez de corregir, tipo, esto de tipo, no es así porque tal cosa, ya buscaría más construir o sea, construir el aprendizaje, el que el niño se informe, aprenda las maneras de informarse, busque la información, cómo buscar la información, cómo saber que esa información es legitimada públicamente, para construir una visión como más compleja sobre la temática que en este ejemplo sería la fauna marina. El otro concepto clave de este punto es la vigencia de lo público, esto de que la escuela debe definir su rol desde lo público, lo que es para todos, lo común y lo crítico, para legitimarse ante esos agentes. El jardín es el lugar donde el saber y los valores son un derecho y se aprenden con un criterio universal, no solo lo que mis papás o mi mamá o mis abuelos me quisieron enseñar desde su subjetividad.
Eh, Al abordar, por ejemplo, la diversidad de familia, el jardín enseña que todas las familias son valiosas y válidas sin imponer un modelo particular que la familia del niño pueda considerar único o el mejor. Em, Más o menos habla de eso, de que la legitimación de la enseñanza se refiere al acto de justificar o validar y dar la autoridad a lo que la escuela decide enseñar y cómo lo enseña. Cuando la enseñanza está legitimada, eh, el conocimiento se transmite desde un lugar construido y revisado, no puede ser solo una opinión general, un mito, un rumor. La enseñanza debe responder a necesidades sociales, eh, y eh, la validez de esa enseñanza también recae en la competencia ética y profesional del docente, quien selecciona la información y media ese conocimiento para hacerlo accesible al estudiante. Es como eso de, tipo, bueno, yo quiero enseñar matemáticas, como tengo que llevarlo a el nivel del estudiante, lo que el estudiante puede llegar a aprender por la edad, por el nivel en el que está, por los conocimientos previos que ya tiene. Em, el siguiente punto, que son la siguiente explicación que le da él en esto de las nuevas fronteras, el tema de las fronteras, es la reducción escolar. Él habla de que en este sentido las nuevas fronteras para la educación puede significar que se achique el espacio de la escuela, que se pretenda privatizar, que la enseñanza quede sin espacios públicos para todos, de autonomía, equitativos, y que la escuela entonces sea un agente educativo más sujeto a las mismas leyes que se rigen modelos sociales y económicos, como son criterios de eficiencia o rentabilidad, tipo lo que es tipo más rápido o lo que se quiere más. Tipo, ¿qué se quiere más? Que sean buenos en qué. Em, en esta forma de ver las fronteras hay dos conceptos principales que son la reducción y la privatización, que es el riesgo de que la escuela se rija por la lógica del mercado, esto de eficiencia y rentabilidad, o se limite a ser un lugar de control social, como si dijeras tipo como una guardería, digamos. El autor advierte y critica las políticas que buscan privatizar o achicar la escuela, ya que estas reducciones a menudo imitan criterios hegemónicos del modelo social económico actual, como la competencia de la eficiencia y la rentabilidad. Esto de limitarse a enseñar solo lo que es útil para el futuro trabajo o usar el jardín para que los niños estén bien portados o estén cuidados mientras que los padres trabajan o hacen su vida de ocio, digamos. Em, en lugar de solo enseñar a recortar y pegar por la eficiencia de la motricidad, digamos, o sea, yo le enseño a recortar y a pegar, a recortar y a pegar, a recortar y a pegar. En vez de eso, el jardín tiene que promover la expresión artística, un saber y el disfrute resistiendo a la idea de ser tipo solo una guardería. Tipo, bueno, lo dejo ahí para que me lo cuiden. Y el otro concepto importante que toca este autor en este punto es la construcción del sujeto crítico. Esto de que el jardín debe formar un sujeto social del conocimiento autónomo y capaz de discernir. Nuestro trabajo es dotar al niño de herramientas para que no sea manipulable y entienda tipo el mundo. Esto que hablaba un poco Tri de no solo decirle sentate así porque es lo que se tiene que hacer, sino él, Claro, que puedan decir sus puntos de vista. claro, y enseñarles a buscar la información. Bueno, ¿por qué es bueno sentarse de esta manera? O tipo esto de el ejemplo anterior que traje del tiburón. Pues el tiburón es realmente malo, ¿por qué no buscamos información? Enseñarles a buscar la información con ayuda de un adulto, eh, para que ellos puedan empezar a crear sus propias hipótesis y pensamientos propios. Eh, Y eso Esto de, pasa por también cuando lees un cuento o ven una película, está bueno problematizarlo porque vos te quedás con lo que ves ahí, ya está, y si no lo problematizás, o sea, estás en la misma. bueno, eso pasa mucho con este tema de las películas que trajo Tri,
de, yo qué sé, las películas clásicas de princesa, del final feliz, de la princesa que está dormida y el hombre viene y la besa. Esto de, bueno, está buenísimo enseñar históricamente lo que se consideraba aceptado antes. Está buenísimo traerlo a las generaciones de ahora y problematizarlo. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿A ustedes esta situación qué les hizo sentir? ¿A ustedes les gustaría formar parte de esta situación? Como problematizarla, hacer que ellos empiecen a tipo cuestionarse cosas para formar su propia opinión, ¿no? El autor cuando habla de lógica de mercado, como para ahondar un poquito en otros conceptos que tocan en este punto, habla de que la escuela es presionada a regirse por criterios, como ya dije, de eficiencia y rentabilidad propios del mercado, es decir, se evalúa el producto, que sería el niño, que generan, o sea, los estudiantes listos para la escuela o listos para la universidad o para el liceo, en lugar del proceso de formación humana. Esto está pasando mucho en grados de liceo, de que bajan la nota para pasar, bajan eh, la dificultad para aprobar ciertas materias y los dejan pasar porque lo bueno es que pasen más, que en la listita que ellos tienen de aprobados diga que aprobaron la mayoría, pero en realidad como el producto que se genera en el niño no está, en el adolescente en este caso, el adolescente no está aprendiendo nada en realidad, lo están dejando pasar porque quieren el producto del aprobado, 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 aprobado. Em, a ver qué más tengo de esto. Y el riesgo de convertir la escuela en solo un parking, digamos, él usa esta expresión de como de estacionamiento. eh, es como Es como una domesticación de la violencia social. Esto se refiere a usar la escuela principalmente como una estrategia de control social y confinamiento, que se espera que la institución mantenga a los niños y jóvenes ocupados, pacíficos, para evitar que participen en conflictos o problemas sociales, y evitar como que se involucren en problemas sociales y evitar que el niño tipo em, como reflexione, digamos, qué es lo que el autor apoya, que el niño reflexione, que el niño se cuestione y esa es la meta que tenemos como docentes, ¿no? Para el adulto, lograr esto. Bueno, como tercer punto de este texto y último, tenemos las nuevas fronteras en las relaciones del docente con el conocimiento. A ver qué voy a buscar. eh, que se basa en dos conceptos principales. El primero es el conocimiento encerrado reducido, que es el riesgo de enseñar un saber limitado por nuestros propios estereotipos, miedos o ignorancias. El autor acá nos habla del desafío, de la contradicción del docente, cómo el docente se debe pensar las nuevas fronteras en contradicciones entre lo abierto y lo cerrado del conocimiento y cómo es necesario, como nosotros mismos como maestras, revisemos el conocimiento que estamos enseñando, si está encerrado o reducido por ciertos estereotipos o ignorancias, que no quiere decir que lo hagamos a propósito. Esto de, por ejemplo, es re común y lo damos en educación sexual, el tema de los nombres de las partes del cuerpo, de las partes genitales. Uno tiene un poco introducido en el decirle de otras maneras y no de la manera formal, por ejemplo, decirle Y, pepa y, y no vagina. y pensarse también, porque, o sea, nosotros siempre enseñamos y cuando enseñamos cargamos una historia y está bueno pensarse para ver si no cargamos con ciertos estereotipos o lo que sea que puedan afectar al niño de manera violenta. Sí, claro, todo el tema, por ejemplo, también está el tema de los colores, que hay maestras que asignan ciertos colores para los varones o ciertos juegos para las nenas, tipo pensarse eso y resolverlo uno internamente para poder enseñar de la manera más abierta posible y diversa también. No enseñar sobre ciertas culturas o tipo esto de decir, bueno, no voy a enseñar sobre esto porque me siento insegura con el tema o no me gusta o no es algo que me atraiga. Eh,
o porque son demasiados complejos para los niños de la sala. Esto es muy común pensar en que el niño no lo va a poder aprender y en realidad tipo es completamente al revés. Si uno baja vos le podés enseñar cualquier tipo de conocimiento complejo al niño, obviamente bajándolo al nivel que él lo puede comprender e írselo complejizando a medida que pasa el año. Em, eh, Después está el tema, el otro concepto que se llama ampliar fronteras, que implica un compromiso como docentes con el conocimiento crítico para que los niños puedan expandir sus puntos de vista, no solo transmitir el conocimiento, sino esto de problematizarlo, esto que veníamos hablando. Poder, yo qué sé, si estoy enseñando como ejemplo, ¿no? El proyecto de la huerta, la maestra no solo enseñar a plantar, sino que también invitar a los niños a que se cuestionen por qué ciertas semillas crecen más rápido que otras, cómo afecta el clima, eh, todas esas problematizaciones que van un poco más que capaz no hacemos mismo desde matemática, yo quise no decirle uno, dos, tres, cuatro, sino tipo que ellos puedan contar, hacerles preguntas problematizadoras, que ellos tengan que buscar la respuesta y nosotros no solo darle la respuesta tipo, este es el cuatro, sino bueno, vamos a contar a ver qué número contando cae cuando decimos cuatro, ¿entendés? Tipo, como buscarlo como desde ese lado, dice Cullen. Bueno, este sería el final de la presentación. Ah, creo que como un resumen, me gustaría decir que el autor apoya la problematización, apoya que el niño se cuestione y que como docentes tenemos que estar abiertas a cuestionarnos nosotras mismas, tipo, desde dónde viene lo que nosotros estamos enseñando y cómo lo estamos Claro. enseñando, si es la mejor forma para el niño, si estamos haciendo las cosas porque se nos facilita a nosotros o si porque realmente es lo que le hace bien al niño, que eso es algo que pasa mucho. Y nada, como esto de reflexionar, siempre el hacer y enseñarle a reflexionar al niño también. No sé si Tri quería decir algo. Sí, eso y que nada, me gustó mucho que el texto toque estos temas de los contenidos y las reformas educativas, que cómo hace falta la transparencia de la creación de los mismos, ¿no? Y nada, eso, como que toca temas muy actuales, está muy bueno. Y me gustó ver también los videos del autor en YouTube, que no lo pudimos mostrar acá, pero hay videos muy buenos de él hablando también que como que te terminan de englobar la información. Muchas gracias, profe, por la atención.